Rice Broocks es el cofundador de la familia de iglesias Every Nation, con más de 1000 iglesias en más de 60 naciones. Es el ministro principal en Bethel World Outreach Church en Nashville, Tennessee, y autor de varios libros entre los que se encuentra Dios no está muerto, el cual ha sido adaptado a 3 películas del mismo nombre y que analizaremos capítulo por capítulo durante 10 semanas. Bienvenidos a Good Books, donde los libros hablan de Dios. Hoy capítulo 2 de Dios no está muerto. La fe verdadera no es ciega. Introducción. Comenzando este capítulo, Rice nos cuenta su experiencia sobre su asistencia a la Convención Atea Mundial de 2012, la cual fue promovida como una celebración de la razón, esperando ver cómo argumentaban la inexistencia de Dios mediante nuevos descubrimientos científicos. En lugar de ello, durante el estreno hubieron comediantes que se burlaban muy abiertamente de Dios sin ninguna lógica. Con el mismo tono burlesco, los conferenciantes del segundo día, quienes tendrían que tratar el asunto de forma más seria, siguieron sin demostrar científicamente nada, sino que siguieron atacando a la religión. Sinceramente, la palabra razón del eslogan de la conferencia vino a ser una sinrazón al cegarse en sus dogmas y no demostrar nada de lo que tanto promovían. Creer en algo sin el uso de la razón nos lleva más a absoluto ridículo a la hora de defender lo que profesamos, o más aún cometer actos como el 11S. Hemos de hacer uso de la razón para no llenarnos de la inmundicia del mundo. Dios o ciencia. El 13 de noviembre de 2006, la revista Time tituló su portada con el eslogan Dios contra ciencia, el cual, aparte de dar a escoger al lector entre uno u otro, anunciaban un debate que habían abierto entre Francis Collins, genetista cristiano y autor del libro El lenguaje de Dios, y Richard Dawkins. Antes de dar el paso al asalto de preguntas y respuestas, el redactor puntualizó que cada vez más científicos se decantaban por la existencia de Dios, y que al igual que Collins, daban pasos para conciliar la ciencia con Dios, es decir, la ciencia puede explicar la existencia de Dios. La ciencia y la fe. La ley de la ciencia es en verdad la ley de Dios, tal y como se dejó de ver en la introducción del debate y se ve en la perspectiva cristiana sobre el diseño del universo. Para contradecir esta perspectiva, los científicos ateos suelen recurrir al trato que recibió Galileo Galilei, astrólogo cristiano, por parte de la Iglesia sin reparar a fondo en la historia. Su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol no contradice ningún estamento religioso, pero sí las perspectivas científico-religiosas de su época, ya que los científicos religiosos interpretaban en las escrituras que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no al revés. No obstante, tuvieron que volver a echar el ojo seriamente a las escrituras para entender que Galileo tenía razón con su teoría, tal como actualmente la hace hoy en día la del Big Bang. Con la creación del universo confirma la escritura. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel Steven Weinberg de cómo habría sido la Gran Explosión y, ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Por 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles, con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio o final. Pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de hecho... ¿Qué es un teísta? Un teísta es alguien que cree en la existencia de Dios. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en un billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Los insultos no son argumentos. Muchos ateos extremos recurren al insulto y al ridículo como válvulas de escape hacia los argumentos teístas cuando se ven entre la espada y la pared, método que realmente no funciona para nada. Meses antes de la convención atea a la que asistió Rice, Richard Dawkins, en una reunión en Washington, invitó a que los ateos hiciesen eso mismo. Obviamente tampoco es el único que intenta dar golpe bajo contra la religión, descargando su rabia sobre quien le lleve la contraria. La fe y la razón no son enemigos. La imagen de las personas ateas sobre los creyentes es que nosotros debemos alejarnos de cualquier argumento que rebata nuestra fe, y ni siquiera hacernos preguntas sobre ella. Joe Marlin, un ateo doctor en medicina, habló con Rice tras haber leído el libro de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, y le confesó que muchas veces se sentía militante de ese ateísmo, pero que comenzó a dudar de sus dudas y a buscarle respuestas, por lo que la razón lo atrajo a Dios. Cuando sucede algo que nos resulta incomprensible, en decir que son los inescrutables caminos de Dios, no es que seamos irracionales o que tengamos una fe ciega. Si por ejemplo alguien se mete en un cine y provoca una masacre,
es inevitable que mucha gente se pregunte que si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal? De esa manera demostramos que no somos sabios en todo respecto a las circunstancias que suceden en la vida, ni tampoco en la vida misma, por lo que tenemos que buscar razonablemente una respuesta a esa pregunta. Efectivamente, Dios permite la existencia del mal y nos permite razonar sobre ello, cosa que profundizaremos en el siguiente vídeo. La fe es producto de la razón. Nadie dijo que ser creyente es un trabajo fácil. La fe implica razonar, recordar, estudiar e investigar la palabra para comprender lo que Dios dice en ella, a la vez que revisar la evidencia de la historia de la Biblia en el pasado. La fe es en realidad acogerse lo que la razón nos ha llevado a concluir. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe involucra tres ingredientes. La fe, es decir, la confianza, es la base de toda relación con Dios y con los demás, incluso en el matrimonio y en los negocios. En estos dos casos hay tres ingredientes clave. Primero, el conocimiento de con quién tratamos. Segundo, consentimiento del contrato de matrimonio, habiendo razonado respecto a la lealtad de la otra persona. Y tercero, la confianza en la palabra de la otra persona. Así pues, la fe en Dios es el conocerle, consentir que entre en nuestras vidas y confiar en sus promesas. La incredulidad es producto de no pensar. La Escritura ya nos advierte de que la humanidad tiende a ser incrédula al suprimir la existencia de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tal como el niño que actúa rabioso porque es regañado por sus padres cuando su mentira es descubierta, así actúa un ateo cuando los creyentes rebaten sus argumentos con la razón. La ciencia es la respuesta para todo. Los ateos creen que la ciencia ciertamente es la clave para todo enigma de la vida. Esto que hacen se llama cientificismo. La ciencia ciertamente es importante, pero no es la respuesta a todo. Esto mismo lo corrobora el lingüista y ateo Noam Chomsky en una entrevista de la revista Science and Technology News del 1 de marzo de 2006. La ciencia habla acerca de cosas muy simples y hace preguntas muy duras al respecto. Tan pronto como las cosas se vuelven demasiado complejas, la ciencia no puede lidiar con ellas. Pero es un asunto complicado. La ciencia estudia lo que está a las orillas del entendimiento, y lo que está a las orillas del entendimiento generalmente es bastante simple, y rara vez alcanza asuntos humanos. Los asuntos humanos son mucho más complicados, por lo que debemos buscar un razonamiento mucho más allá de la ciencia. Los límites de la ciencia. Teniendo ya cierto que la ciencia es importante, pero no la respuesta a todo, marquemos sus límites. La ética y la moral, las matemáticas, la razón y el porqué. La ética y la moral. La ciencia no puede explicar la razón del origen del bien o del mal. Puede explicar las consecuencias de nuestros actos, pero no justificarlos como moralmente buenos o malos. Las matemáticas. El orden matemático fue descubierto y no inventado. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, por lo que la ciencia no puede ser la fuente que verifique las matemáticas. La razón. Dios nos dio la capacidad de razonamiento mediante el cual podemos pensar, discernir y aprender. La selección natural solo habría desarrollado el instinto de supervivencia. El porqué es el gran enigma de la ciencia. El por qué existimos. Richard Dawkins se enfada muchísimo con esta pregunta, porque sabe que nunca podrá responderla. Esto viene demostrado en su entrevista en ABC Australia el 9 de abril de 2012. ¿Por qué? Es una tontería. ¿Por qué? Es una tonta pregunta. ¿Por qué? Es una tonta pregunta. Usted puede preguntar, ¿cuáles son los factores que llevaron que algo surgiera a existencia? Esa es una pregunta sensata, pero ¿cuál es el propósito del universo? Es una pregunta tonta, no tiene sentido. Curiosamente, 2 años antes en el debate contra John Lennox, llamado Dawkins vs. Lennox, The God Delusion Debate, dijo lo siguiente. I suppose that's a preamble to saying that my interest in the science of biology, which is what I specialize in, came more from an interest in fundamental questions than from a love of watching birds or insects or pressing flowers. I wanted to know why we're all here. Esa pregunta está muy lejos de ser tonta. El comprender por qué estamos aquí es fundamental para nuestra existencia como humanos en el presente y en el futuro. La religión y la ciencia están respondiendo preguntas distintas. Como dijo el fallecido Stephen Jay Gould, la ciencia y la fe son magisterios no interferentes, lo que viene a decir que ambas son dos esferas válidas en nuestra realidad. La ciencia viene a decir cómo son las cosas y la fe el origen de estas, además de cómo vivir ética y moralmente. Es más, realmente no hay conflicto entre ciencia y Dios, ya que la ciencia es capaz de evidenciar la existencia de Dios, sino entre el naturalismo y la fe. Bueno, hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado,
que os suscribáis, dale a la campanita y que Dios os bendiga a todos.